Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la estequiometría como tal. La clase anterior hicimos la introducción de la unidad 1 sobre las leyes ponderales. Mencionamos que hay leyes que rigen las ecuaciones químicas y también le sumamos a eso una guía de estudio donde comentaba el tema del balance de las reacciones químicas mediante dos estrategias, que podía ser el tanteo o el algebraico. Y quiero felicitarlos porque varios lograron la tarea, gracias también por preguntar, por insistirme, que les corrigiera. No sé si se dieron cuenta, pero en el aula también les adjunté un link con un video de YouTube que muestra cómo ir haciendo la estrategia del tanteo, que es la que más le puedes costar. Si te cuesta la estrategia del tanteo, no te preocupes, porque es una estrategia adquirida, como es solo intuición casi. Hay algunos que se demoran más, hay algunos que nunca lo logran, y eso es súper común, es súper normal. Personalmente a mí me costó harto el método del tanteo. Tuve que practicar mucha química cuando iba en el colegio para poder lograrlo, y ya obviamente con el tiempo, estudiando y ahora haciendo clases, se me es mucho más fácil. Pero estamos hablando de harto tiempo, o sea, son más de, no sé, 5 años viendo lo mismo, así que no se preocupe. Eh, si realmente el método del tanteo no lo logran, no hay problema, porque tienen el método algebraico, que es un método que sí o sí les va a resultar, y eso les va a servir para todos. Entonces, comenzar la clase de hoy día, les voy a compartir mi pantalla, y aquí van a poder ver la presentación. Esta presentación también va a estar en el aula, así que pongan atención en este video. Voy a tratar de hacer una clase cortita, concisa, y que ustedes logren comprender la materia. Unidad 1, entonces, leyes ponderales y estiquiometría, pero el título de la clase también es estiquiometría, porque vamos a hablar específicamente de lo que es la estiquiometría. El objetivo entonces va a ser establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en las reacciones químicas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, y vuelvo, y avanzamos. Vamos a parte la presentación con una frase de Marie Curie, una tremenda científica que hizo varias contribuciones a la ciencia y también muy reconocida. Y quiero eh, detenerme un poco en esta frase porque de eso se trata, de esto que habla acá, de lo que se trata eh, las cosas de la vida, ¿cierto? Hay que tener constancia y confianza en nosotros mismos y creer que estamos dotados para algo. Si bien la química no es amiga de todos, eso no hay problema. Lo importante es tener constancia cuando la estudiamos y también confianza en nosotros mismos de lo que podemos llegar a lograr. O sea, si a ti no te gusta la química, no importa, pero si tú tienes constancia, estudias y crees en tu conocimiento y en tus facultades, probablemente no te va a costar tanto hacerla más amigable, ¿cierto? Entonces, partimos con, acá está la palabra estequiometría, la explicación de las palabras de dónde viene. Estequio viene del griego stoichon, que hace referencia a una sustancia, y metría viene del griego metrón, que hace referencia a una medición. La etimología de la palabra nos lleva al concepto. Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivo y producto en el transcurso de una reacción química. O sea que vamos a hablar sobre cálculos matemáticos, todos los cálculos que ya hemos estado haciendo en las unidades y clases anteriores. Acá donde dice aplicaciones, para que ustedes vean que la estequiometría en química no es simplemente un curso de la media, sino que tiene bastantes aplicaciones. Entre ellas podemos mencionar la medición de ozono de la atmósfera, el rendimiento del oro de una mina o la evaluación de los gases que se liberan a partir de la combustión del carbón. Un poquito de historia sobre el científico que mencionó de los primeros, digamos, este concepto. En 1792 fue Jeremías Benjamin Richter, perdón. Y bueno, si se fijan, él muy joven ya comenzó a publicar sus estudios con respecto a esta área de la química, la estequiometría.
vamos a hacer el nexo entre lo que ya sabemos y lo que vamos a ver hoy, que es con respecto a el balance de las ecuaciones químicas. La pregunta es, ¿el balance de las ecuaciones químicas, cuál es el objetivo? ¿Qué busco cuando balanceo una ecuación? Y lo que busco es algo que se llama coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es un número y corresponde a cada especie de química, o sea, cualquier elemento compuesto que esté participando de la reacción, y equivale a los moles que hay en cada sustancia. Entonces acá aparece la ecuación que ustedes tuvieron que hacer, balancear en la tarea, que da la combustión del metano, ¿cierto? El metano, CH4 combinado con oxígeno, da como origen o produce dióxido de carbono y agua. Y encontramos estos dos números grandes que corresponden al 2 y al 2, y esto 2 y 2 se les llama coeficiente estequiométrico. Y este coeficiente estequiométrico, como dice arriba, equivale a los moles de cada sustancia. Entonces la forma correcta de leer o de la forma correcta de interpretar, esa es la palabra, de interpretar esta ecuación es la siguiente. Tengo que decir un mol, porque aquí no hay nada, ¿cierto? Un 1, un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Esa es la forma correcta de interpretar una reacción química. Entonces los cálculos matemáticos que vamos a realizar simplemente se basan en 3 conceptos que ya vimos, que ya estudiamos y que ya deberíamos estar familiarizados. Masa molar, masa y moles. La masa molar, la masa y los moles tienen una relación matemática a través de este triángulo. Yo les recomiendo ocupar solo este triángulo de ahora en adelante para los cálculos estequiométricos. Vamos a olvidarnos de las reglas de 3 un poquito, o sea, las vamos a ocupar igual, pero no específicamente en esto, porque yo sé que a más de alguno le causa un poco de problema. Entonces les voy a enseñar a ocupar este triángulo de relaciones. Los ejercicios que tienen que ver con esta materia, con la estequiometría, siempre me van a dar, o si no me lo dan, yo lo puedo obtener por la tabla periódica, el dato de masa molar. O sea, la masa molar es un dato seguro, es un dato fijo. Nunca nadie nos va a poder decir que no lo tengo, porque siempre lo voy a tener, siempre y cuando obviamente nos den a la sustancia, ¿cierto? Si nos dicen el elemento, lo puedo obtener, si no, no. La masa y los moles, en cambio, son datos que me los tienen que entregar. Para resolver cualquier ejercicio de esta unidad, claramente, tenemos que tener alguno de los 3. O sea, puedo tener moles y masa molar, o masa y moles, y así, pero nunca solo uno. Si tengo solo uno, no voy a poder resolver ningún ejercicio. Para ejemplificar cómo funciona este triángulo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Voy a inventar un pequeño ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos moles contiene 100, más chiquitito, 20 gramos, bueno, 30 gramos de oxígeno? ¿Ya? Entonces, anotamos de estos 3 datos que aparecen acá, el que siempre vamos a tener va a ser el número 1, que es la masa molar, y lo vamos a poner con letras grandes. Masa molar del oxígeno, voy a la tabla periódica, busco el número másico, que son 16 UMA, y lo transformo en gramos mol para poder hacer los cálculos. El segundo concepto que tenemos que tener siempre es la masa. Y en este caso la masa me la entregan. Me dice que la masa del oxígeno son 30 gramos. Y el tercer paso, o el tercer concepto, vendría siendo buscar el número de moles. Y el número de moles es el que no tengo, ¿ya? Porque dice cuántos moles. Para eso me voy al triángulo y yo tengo que tachar mentalmente el concepto que no tengo. En este caso no tengo moles. Por lo tanto, la relación para encontrar moles va a ser entre masa y masa molar, y estas flechitas o estas líneas de acá son la clave. Esta línea implica o simboliza una división, y esta línea de acá simboliza una multiplicación.
Ya esto lo pueden anotar en su cuaderno, ¿cierto? Cuando voy a poner solo una X de multiplicación. ¿Ya? Eso es multiplicación. Entonces, si nosotros eliminamos mentalmente los moles de este triángulo, nos queda la masa y la masa molar, y la línea que separa la masa de la masa molar es la línea de la división. Por lo tanto, para encontrar moles, lo que yo necesito es dividir masa, moles, que se simboliza con una n pequeña, necesito masa dividido en la masa molar, que la vamos a poner con dos m's grandes, masa molar. Entonces, como tengo esos datos, puedo calcular el número de moles, porque la masa son 30 gramos, ¿cierto? La masa son 30 gramos, y los moles son, perdón, y la masa molar son 16 gramos mol. Entonces, si yo voy a la calculadora, que lo voy a hacer ahora, sería 30 dividido en 16, eso me da 1,875. Y esa es la cantidad de moles que hay contenidos en 30 gramos de oxígeno. Así de simple, así se ocupa este triángulo. Entonces, cada vez que me falta algún dato, yo tengo que eliminarlo de mi mente, ¿cierto? Y encontrar la relación que existe. La línea horizontal es una división y la línea vertical es una multiplicación. Voy a avanzar. Vamos a llevar estos cálculos entonces a los ejercicios. Para realizar los ejercicios yo necesito siempre seguir pasos, porque es la forma más cómoda y la forma más fácil de resolverlos. Los pasos que yo seleccione son personales. Yo sugiero 4 pasos, pero si ustedes quieren hacerlos en 3, en 2, en 1, en 10, está correcto, siempre y cuando obviamente lleguemos al mismo resultado. Entonces, mis pasos, que son 4, tú puedes seguir siempre los mismos pasos y los ejercicios siempre van a ser iguales y siempre te van a resultar. Cada ejercicio de estequiometría consta de la misma información y a lo que apunta es siempre lo mismo. Por eso se pueden seguir siempre los mismos pasos. Entonces, en estos ejercicios lo que te dan es una reacción, ¿cierto? Una reacción. La reacción te la entregan como una ecuación química, no con las moléculas. ¿Se acuerdan que las reacciones las podíamos dibujar como moléculas? Te entregan una ecuación. Lo que tenemos que hacer es balancearla, obviamente. Entonces la balanceamos con la estrategia que más nos acomode. Una vez hecho eso, pasamos al paso 2, que corresponde a interpretar la reacción. Ya esto hago referencia a lo que vimos un poquito más arriba. Reconocer la cantidad de moles que tengo de cada reactivo de producto, y en otras palabras, es reconocer los coeficientes estequiométricos que están en la reacción. Tercer paso, realizar una tabla de datos. No necesariamente puede ser una tabla, pero sí ordenar los datos que me entrega el ejercicio. El ejercicio, el enunciado del ejercicio, siempre me va a dar un dato, como el ejercicio que yo hice recién. ¿Cuántos moles? La pregunta, hay contenidos en 30 gramos, ahí hay un dato. ¿Y cuál es el segundo dato? La sustancia. 30 gramos de oxígeno, listo, tengo la masa molar. Entonces ahí capté 2 datos, masa y masa molar, y me piden calcular el tercero, que vendría siendo los moles. Entonces, como los datos que me entreguen siempre me van a hacer calcular moles hasta el momento, nosotros cada vez vamos a ir poniéndole más dificultad a los ejercicios, pero de momento solo tienen que calcular los moles. Para eso voy a tener que necesitar o saber siempre los datos de masa y masa molar. ¿Ya? Y como último paso, establecer las relaciones matemáticas que haya. La estequiometría es específicamente la relación cuantitativa. Y cuantitativa hace referencia a cantidades. Y las cantidades en química se representan en moles. Por lo tanto, las relaciones matemáticas que vamos a hacer va a ser en relación a los moles. ¿Qué moles? Los moles que me da la reacción, o sea, lo que yo interpreté en el paso número 2, versus los moles que me entrega el ejercicio, o sea, los moles que yo calculé en el paso 3. Estas dos relaciones que establezco se resuelven a través de una regla de 3 simple. Y aquí es cuando retomamos la regla de 3 simple, pero vamos a ver un ejemplo y van a recordar que es muy sencillo. Entonces, como los pasos así teóricos pueden costar un poquito, vamos a ver un ejemplo. Ejercicio número 1.
¿Cuántos moles de oxígeno son necesarios para reaccionar con 100 gramos de carbono produciendo dióxido de carbono? Y me dan la siguiente reacción. Vamos con los pasos. Paso 1. En este caso, la ecuación no necesita balancearse porque ya cumple con la ley de conservación de la materia. Y efectivamente, una ecuación sencilla donde tenemos un carbono y un carbono, dos oxígenos y dos oxígenos. Por lo tanto, paso 1, check. Estamos ok. Vamos al segundo paso. El segundo paso era interpretar la información que me entrega la ecuación una vez balanceada. Entonces, como esta ecuación en teoría ya estaba balanceada, ¿cierto? No necesitábamos hacer más. La información que yo puedo recoger es que tengo un mol de carbono que reacciona con un mol de oxígeno para dar origen, para formar o para producir, son todos sinónimos, un mol de CO2. Y esto es igual, es exactamente igual que ordenar reactivos y productos por separado, poner los reactivos y la cantidad que haya de cada uno. De hecho, aquí ahora que lo veo, tuve un pequeño error porque no es oxígeno solo, es O2. Y eso es importante. Es O2. Entonces, voy a poner el 2 aquí abajito, ¿cierto? Que es donde debería estar. Acá. Desde que no veo el cuadradito. Ahí sí. Ya, entonces, el O2 hay un mol de carbono y un mol de CO2. Paso 2, listo. Paso 3. En el paso 3, lo que yo voy a hacer es la tabla de datos a partir de los datos que me entregue el ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí está el ejercicio. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno son necesarios para reaccionar con 100 gramos de carbono produciendo dióxido de carbono? Entonces en esta tabla, que ojalá ustedes puedan guiarse por esta misma, solo para ordenarlo, ponen las sustancias, está participando el carbono, el oxígeno y el dióxido de carbono, la masa molar, que es el dato que siempre vamos a tener. Para el carbono la masa molar es 12 gramos mol, para el oxígeno es 16, pero hay 2 átomos de oxígeno, por lo tanto suman 32 gramos mol, y para el dióxido de carbono es C, oxígeno, por 2, CO2, y eso me da un total de 44 gramos mol. De este mismo dióxido de carbono no tenemos la masa, no tenemos los moles, porque el ejercicio no me dice nada sobre el dióxido de carbono, ni un dato. Del oxígeno no tengo la masa, entonces voy a ir poniendo una X de lo que no tengo. No tengo esto, pero si me preguntan por los moles, ¿cuántos son moles de oxígeno? Por lo tanto, los moles vendría a ser la incógnita de este problema. Por otra parte, del carbono me entregan la masa, me dicen que hay 100 gramos. Entonces, de acuerdo a lo que les dije hacia un poquito más arriba, fue que si yo tenía 2 de los 3 conceptos ya podía calcular el que me faltaba. Que para el carbono, que ya tengo 2 de los 3, puedo completar la tabla. Entonces la pregunta es cómo completo la tabla, y esto me lleva al triángulo. En el caso del carbono, yo tenía la masa y la masa molar. Entonces voy a mi triángulo, borro lo que no tengo, que vendrían siendo los moles, y me queda la relación entre masa y masa molar, que ya lo hicimos, y eso me da un total de 0,09 moles de oxígeno. Ya, entonces tenemos 0,09 moles de oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Perdón, moles de carbono. Perdón. ¿Qué pasa con el oxígeno? No puedo calcular nada porque me faltan datos. ¿Qué datos? Falta la masa o el número de moles, solo tengo la masa molar. Lo mismo para el dióxido de carbono. Por lo tanto, los únicos datos que yo alcanzo a recuperar del ejercicio es masa y moles del carbono. Avancemos. Cuarto paso. El cuarto paso, me voy a dejar acá. El cuarto paso hace referencia a los cálculos directamente que tenemos que hacer con estos datos recopilados. Entonces, en este tipo de ejercicios, me refiero a los ejercicios estequiométricos en general,
Ustedes buscan ejercicios estequiométricos en Google y les van a salir siempre el mismo tipo de ejercicio, las mismas preguntas. Obviamente con otras complejidades. Acá pueden haber preguntas muy fáciles o con otras reacciones. Entonces, en este tipo de ejercicios se trabaja solo con los moles. Por lo tanto, las relaciones que establezcamos serán entre los moles que interpreté en el paso 2, que corresponden a los moles que me entrega la reacción, y los moles que calculé en el paso 3, que son los moles que me entrega el propio ejercicio. La pregunta es, ¿de qué sustancias? O sea, ¿qué sustancias yo necesito relacionar en el paso 4? Y acá está la respuesta. Dice, de las que me pregunten en el ejercicio, siempre van a ser 2, independiente del lado de la reacción en que se encuentren. O sea, siempre voy a tener de todos los participantes 2 que las voy a relacionar en un ejercicio. Quiero hacer una aclaración en eso, porque nosotros hasta el momento estamos acostumbrados a ver reacciones del tipo 2 participantes a la izquierda y 2 participantes a la derecha, ¿cierto? Este cuadro o este texto que está acá abajo hace referencia a que yo puedo relacionar producto con, o sea, reactivo con reactivo, producto con producto, o puedo relacionar un reactivo con un reactivo con un producto, ¿sí? A eso se refiere, a que la relación entre las sustancias que me pregunta el ejercicio puede tomar uno de cada lado, 2 del mismo lado, 2 del otro lado, eso da lo mismo, siempre es igual. Entonces, retomando el ejercicio, acá aparecen como unos brillitos donde reconoce cuáles van a ser los dos componentes, cuáles van a ser las dos sustancias que van a estar participando en este ejercicio específicamente. Esas van a ser el oxígeno, porque la pregunta me lo pide, cuántos moles de oxígeno, y del carbono, porque me dan datos del carbono. Por lo tanto, el carbono en algo lo voy a tener que ocupar. Entonces, el dióxido de carbono es solo una distracción para alargar el ejercicio. No lo voy a ocupar, no me va a servir de nada. Luego, para empezar los cálculos, yo les recomiendo no necesariamente hacer este cuadro, pero esta relación la tienen que hacer sí o sí. Pueden usar sin cuadro, ustedes ahí ven la estética que tengan para esta relación. En esta relación que les mencioné, ustedes tienen que considerar la sustancia entonces que están participando, carbono y oxígeno. En la fila de abajo vamos a poner los moles de la reacción, que son los calculados en el paso 2. Según la reacción teníamos un mol de carbono y un mol de oxígeno. Y les voy a poner aquí la reacción para que la recuerden. Era C más O2 formaba CO2. Entonces teníamos un mol de cada uno. Y en esta parte de aquí abajo, lo que vamos a poner va a ser los moles que calculamos en el paso 3. Y los únicos moles que pudimos calcular fueron los moles del carbono, que eran 0,009, y los del oxígeno dijimos que era la incógnita del problema, por lo tanto nunca lo íbamos a poder calcular con los datos que recién nos daban. Entonces establezco la relación matemática entre moles, y la forma de resolver este ejercicio es llevándolo a una regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple lo que me dice es, multiplica los datos que tengas cruzados y luego divide por el dato que sobra, le digo yo, pero por el dato que falta, ¿cierto? Que en este caso sería 1. Entonces, en otras palabras, lo que yo hice para llegar a ese resultado fue decir que los moles de oxígeno, que es mi incógnita, los calculo multiplicando cruzado 0,009 por 1 y divido por el número que me falta, que sería 1. Entonces, como todos son moles, la unidad de medida de esto es moles, y 0,09 por 1 da 0,009, dividido en 1 da el mismo número. Entonces, el resultado de este ejercicio es que los moles necesarios para reaccionar con 100 gramos de carbono produciendo dióxido de carbono es 0,009 moles de oxígeno. ¿Ya? Entonces,
Ustedes van a tener una tarea, que recuerden que las tareas son acumulativas, y la tarea consiste en hacer exactamente lo mismo que vimos ahora. Les recomiendo siempre seguir los pasos. Si ustedes ya se sienten seguros en esta materia, pueden modificarlos y hacer sus propios pasos. La tarea tiene dos preguntas. Una pregunta es obligatoria. Dice, desarrolla el siguiente ejercicio con lo visto en clase, y les pongo esquemas que los van a ayudar. Le pongo el triangulito y le pongo el esquema de los pasos, para que sea mucho más fácil realizarlo. Y hay un segundo ejercicio que dice ejercicio desafío. Ese ejercicio es desafío, o sea, es para el que se atreva a hacerlo, averigüe e intente, y el que lo logra se gana 0,2 décimas, o sea, se gana 2 décimas para la prueba. La idea que tengo es que si ustedes cumplen con las tareas, o sea, participan en clase, es que todas las tareas van a llevar décimas de regalo. Entonces, cada vez que ustedes realizan el ejercicio desafío o el ejercicio que yo diga que tiene décimas, ustedes las pueden ir acumulando y van a obtener décimas para la prueba que vamos a tener de esta materia. ¿Sí? Son acumulables, o sea, si ustedes juntan un punto, genial, tienen un punto para la prueba. Pero depende de ustedes que se las ganen, ¿cierto? Que ustedes puedan realizar los ejercicios. El ejercicio desafío no es algo descabellado. Es de hecho como un adelanto a lo que veríamos en la clase siguiente. Entonces, si ustedes lo logran, están adelantando materia. Si no lo hacen, no se preocupen, porque es algo que sí o sí lo vamos a mencionar en clase. O sea, no es algo que ustedes tienen que saber por lo que vimos hoy día. No, con lo que vimos hoy día ustedes pueden completar el ejercicio número 1. Esta presentación termina con otro ejemplo, otro ejercicio, y yo les recomiendo hacer este ejemplo como prueba. O sea, hagan este ejemplo, yo se los voy a mandar resuelto para no seguir hablando en este video y que sea tan fome. Les voy a mandar el desarrollo de este ejemplo y ustedes con esa guía también pueden hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces, es todo lo que tenemos que ver para esta semana. Tienen la tareita, tienen una tareita que pueden ganar décimas, y espero que les haya servido este video para entender un poco más la presentación y el cálculo de moles a partir de un ejercicio estequiométrico. Espero que estén bien, cuídense, me escriben al aula cualquier pregunta y por favor insístanme, cualquier duda que tengan, escríbanme, yo puedo subirles videos de YouTube, puedo darles páginas de internet que los van a ayudar a complementar su trabajo. Eso. Así que estamos en contacto.